Gracias, presidente, señorías. Señor consejero, quiero iniciar mi intervención agradeciéndole su comparecencia en esta comisión para exponer las políticas de su departamento, que entiendo y por lo que he hablado no son otras, por lo menos básicamente y en los ejes programáticos, que las que vienen determinadas pues, en la memoria de los presupuestos del 2017. Y yo ya en su momento le comenté a su antecesora en la comisión en la que presentó esos presupuestos que la memoria de esos presupuestos no era básicamente un corta y pega de los presupuestos del 2016 y también le dije que con esa situación pocas esperanzas nos quedaban a los canarios de poder avanzar en la materia que son de su competencia. Usted ahora nos ha informado de que es su intención retomar esa idea que planteó el expresidente Adán Martín del eje transinsular de transporte, pero lo que sí que me gustaría saber es que con qué dinero lo va a hacer, porque los presupuestos que tiene, por lo menos para 2017, son los que están y no otros, ¿no? En materia de carreteras, que es por donde voy a empezar, en este caso el presupuesto tuvo un incremento de 8,7 millones de euros respecto al del 2016 para nuevas actuaciones, aunque de esta cantidad solo 2,8 millones de euros correspondían a obras a realizar en El Hierro, en La Gomera y en Tenerife. Para Lanzarote, el incremento de presupuesto para obras era cero, y en el caso de Gran Canaria, pues era de unos irrisorios 200.000 euros, y digo irrisorios porque es en Gran Canaria donde tenemos el problema más acuciante en materia de carreteras, y me refiero a la archinombrada carretera de la Aldea, una carretera inacabable que avanza penosamente. Y además que se ha convertido en el baluarte de los retrasos que vienen sufriendo desde hace años las obras de carreteras en Canarias como consecuencia de los incumplimientos del Gobierno de España con respecto al convenio de carreteras. Pero también le digo, señor consejero, como le manifesté el otro día en el Pleno, que sabe usted, sabemos nosotros, y lo peor saben los aldeanos, que los reiterados incumplimientos del Gobierno de España no son la única razón de los retrasos, que los retrasos en la carretera de la Aldea también han sido en muchos problemas de dirección, de gestión y de reiterados incumplimientos por parte del Gobierno de Canarias. En el caso de la apertura de los túneles, primero se iban a abrir en septiembre, luego en diciembre, estamos en febrero y el día del Pleno todavía no me enteré realmente cuándo los van a abrir. E insisto, este tema sí que es responsabilidad directa de su consejería, porque además es que la obligación de los gobernantes es dar solución a los problemas de los ciudadanos, y en este caso el Gobierno de Canarias no solo no ha dado soluciones, sino por las razones que sea, lo que se ha dedicado es a ir poniendo palos en la rueda. Y yo de verdad le pregunto, ¿cree usted que esto es responsable? ¿Que es responsable dejar a un municipio como el de La Aldea, un municipio que por mucho que se llame La Aldea no tiene 100 habitantes, sino tiene 6.000 habitantes, tantos como la isla del Hierro, dejarlos incomunicados? Porque yo sí que le puedo garantizar que para los aldeanos cerrar todos los accesos a la aldea por el norte no es una opción. Y además que no es una opción no porque les apetezca más ir por el norte, sino que es que el 98% de la actividad de la aldea está vinculada a los municipios del norte, a los municipios de Gáldar, de Guía y de Agaete. Las mercancías que entran y salen de la aldea están vinculadas al muelle de Agaete. Los médicos los tienen en Gáldar, las gestiones administrativas las tienen que hacer en Guía, en Gáldar o en Agaete, y además los puestos de trabajo, muchos de los aldeanos los tienen en Guía, en Gáldar, en Agaete, en Arucos e incluso en Las Palmas de Gran Canaria, y no es razonable que para que un aldeano pueda ir al médico a Gáldar, pues tarde 3 horas y media en ir y 3 horas y media en volver para estar a lo mejor media hora en el médico, ¿no? Además de este problema, que es el que están viviendo en este momento, está el segundo problema, y es la segunda fase, queda la segunda fase del problema, que es el tramo entre la Aldea y el Risco, que también es un tramo de 12 kilómetros con un túnel de 2 kilómetros y cuya actuación también es perentoria, porque, y según sus manifestaciones, pues la solución al problema está en la negociación del nuevo convenio
con el Gobierno de España para el convenio de carretera para poner solución a todas las infraestructuras inacabadas en Canarias. Y yo ahí sí que le digo, a estas alturas de la película, ¿usted de verdad cree que a los aldeanos le importa cuál sea la solución del problema? O sea, ¿de qué depende la solución del problema? Además, usted mismo pudo comprobar el otro día en la concentración que hubo en el 14, me parece que fue de febrero, la concentración que hubo en pro de la carretera de la aldea, que es que a los aldeanos le importa un pimiento de qué depende esa solución, porque es que desde hace años lo único que están oyendo son excusas. Y en palabras de los aldeanos en esa concentración decían y reiteraban que la aldea San Nicolás es el único municipio que está siendo deliberadamente maltratado y abandonado, que lamentaron además la inexistencia de un calendario que los pueda tranquilizar y los motivos por lo que se hace alusión a la falta del dinero para hacer un túnel de 2 kilómetros comprendido en un trazado de 12. Y además continuaron diciendo que el Cabildo pone dinero, que el Gobierno de Canarias, según sus manifestaciones, podía ponerlo, pero que no se ha gastado ni un duro en los 2 últimos años, porque lo que ha trabajado es con las partidas finalistas que provenían del Gobierno central. Yo en este punto quiero reiterar nuestra solidaridad con los vecinos de la aldea por la penosa situación que les está tocando vivir, que en estos momentos es preocupante o muy preocupante, pero que de persistir en el tiempo se va a convertir en alarmante. En materias de transporte terrestre, el segundo punto que quiero tratar, el presupuesto se ha incrementado en 900.000 euros, la mayor parte, 800.000, para la compensación al transporte marítimo y aéreo interinsular, y parte del resto para ese estudio o estrategia integral de la que usted ha hablado y que a mí me gustaría que nos explicara con más detalle a qué va dirigido o cuál es su fin, porque realmente esto es lo que hay, punto y se acabó. Y además digo punto y se acabó porque es que para mi sorpresa particular, para la sorpresa de los transportistas y de los usuarios del transporte público, el Gobierno no solo incumple con sus promesas, sino algo que entiendo que es más grave, que es que incumple con el mandato que este Parlamento les dio el día decidida, calentada del transporte público canario. El transporte que además, el transporte terrestre, que se le olvida al Gobierno que es un servicio público esencial y además así está reconocido en nuestro REF. Y parece que al Gobierno de Canarias eso se lo trae al pairo, porque es que no hay un solo duro para transporte público colectivo, perdón, para transporte público terrestre, colectivo o individual. No hay ni el más mínimo esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias. Las partidas que tiene son las partidas que vienen del Estado, los 25 millones que vienen del Estado. Y eso, a mí no se me ocurre otro tema que lo que significa es que no está apostando, aunque lo diga en su discurso, por una movilidad sostenible, que no está dispuesto a ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de contar con unas redes integradas de transporte de viajeros y que no apuesta por la cohesión de los territorios insulares. Aunque eso sí, en la memoria de los presupuestos, en ese corte y pega que le comenté antes, hablan de la importancia que para el Gobierno de Canarias tiene el transporte público terrestre colectivo. Pero bueno, da la impresión de que es una muestra mal de que el papel lo aguanta todo, porque yo insisto, lo único que hay es el dinero que viene del Estado. No obstante, sí quiero decirle que ahora tiene la oportunidad de empezar a enmendar la situación y poner ese primer granito de arena, y me estoy refiriendo a lo que ya hablamos en el Pleno sobre la Metro Guagua, pero sobre una apuesta decidida del Gobierno de Canarias en la financiación de la Metro Guagua. Y hablo de una apuesta decidida, o sea, de la misma apuesta que el Gobierno de Canarias hizo con la financiación del tranvía de Santa Cruz de Tenerife, que además en cualquier caso es la que debería de haber hecho y la que debe de hacer ahora con el Metro Guagua, y que no es distinta a la que han hecho otros gobiernos autonómicos en el resto del territorio español en la implantación o la implementación de sistemas de transporte público de viajeros de alta capacidad. Además, en materia de transportes, usted habló de la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y a mí lo que me gustaría saber es qué es lo que va a hacer con ese borrador que está en exposición pública desde el
desde noviembre del 2016 y que, como bien saben, no cuenta con el consenso del sector y que además expresamente tanto FEDETAT como la Confederación Canaria de Trabajadores Autónomos del Taxi, como Astracán, le han pedido su paralización. En materia de aeropuertos, me quiero referir al tema de las afecciones aeronáuticas. Esta Cámara, tanto en comisión como en pleno, ha aprobado 3 proposiciones no de ley, una a instancias del Grupo Socialista, 2 a instancias del Grupo de Nueva Canaria, además todas aprobadas por unanimidad, en la que se instaba al Gobierno de Canarias para que a su vez instara al Gobierno de España, en primer lugar, a constituir una mesa conjunta de trabajo entre ambas administraciones para identificar y desbloquear los impedimentos que provocan las afecciones aeroportuarias y servidumbres radioeléctricas. Después, la segunda, en la que lo que se pedía es que se iniciaran las actuaciones encaminadas a paliar los efectos limitativos innecesarios que generan las actuales servidumbres aeronáuticas en Gran Canaria. Y por último, en la que se pedía que la modificación del Real Decreto 697/2013 en varios de sus apartados referentes tanto a las comisiones como a los comités, para que estuvieran incluidos los cabildos y para que estuvieran incluidos también los ayuntamientos afectados. Y en este caso le pido que nos informen qué es lo que ha hecho el Gobierno de España con este mandato que les ha dado el Parlamento. Perdón, ¿cuánto me queda? Déjeme un minutito. En materia de puertos, para acabar, yo, tal como dijo en su momento el señor Lavandera, después de que este Gobierno hubiera echado 120 millones de bloques a la marea en el puerto de Garachico, de Gran Tarajal, de Valle Gran Rey y de Tazacorte, la realidad es que los puertos más importantes de las islas por el nivel de tráfico de viajeros y de vehículos, y en este caso estoy refiriéndome al muelle de Corralejo y al de Agaete, siguen instalados en la parálisis. El otro día estuvimos hablando del tema, pero nos gustaría que nos informe qué va a pasar con el puerto de Agaete, porque hasta de aquí a final de año se va a iniciar la obra. No es una información, por lo menos, que me dé tranquilidad. El puente de Playa Blancas está adjudicado y no se sabe nada, y el de Corralejo exactamente igual. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.